El mundo de la ciencia ha ido a través del tiempo reformulándose y creciendo, cambiando. En algún minuto, algunos sacerdotes y sacerdotisas que fueron vinculados por la historia y fundamentalmente regidos por el catolicismo se transformaron en brujas, fueron los que dieron pie a conceptos alquímicos que también dieron pie a que la ciencia empezara a desarrollarse. Sí, la ciencia tiene algo que ver con la brujería también. ¿Por qué les cuento esto? Porque evidentemente el mundo de la ciencia va avanzando constantemente y dentro de eso van desarrollándose nuevas teorías y nuevas perspectivas que son importantes tomar en consideración. Hoy día vamos a estar hablando con un psicólogo que se ha desarrollado fundamentalmente en las teorías pránicas que tienen que ver con la energía vital y que desde cierto punto de vista podrían ser considerados esto más bien esotérico, más bien mágico. Sin embargo, él tiene una búsqueda vinculado a lo científico. Quizás va a pasar tiempo para ver qué y cómo se va validando todo esto, pero él ya está trabajando con algunos hospitales. Vamos a estar conversando de eso, por supuesto que acá, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro primer bloque de Lo Personal es Político, siempre por supuesto por las pantallas de TVX. Y hoy día vamos a hablar de algo que puede ser que quizás no todo el mundo conozca mucho, pero que es tremendamente interesante desde su génesis. La idea de prana tiene que ver con la energía vital, con una especie de aliento vital. Y hay teorías vinculadas a la sanación pránica. Para eso estamos hoy día con el psicólogo y también director de Prana Vida, Jorge Fuentes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy contento de estar acá, muchas gracias. Yo también estoy muy contento porque me gusta aprender, así que me parece interesante. Primero, a ver, por lo que yo entiendo, Prana tiene que ver con vida o con energía vital. Este es un tema energético, ¿no? ¿Cómo derivas a una terapia alternativa vinculada a lo pránico, digamos? Bueno, tiene que ver un poco con las expectativas que uno tiene en la vida. Entonces, si bien yo soy psicólogo de profesión, siempre estuve interesado desde chico por los temas como más espirituales y de alguna manera también esotéricos. Entonces, fui como incursionando en distintas herramientas terapéuticas desde bastante chico, en realidad. Como de los 16 empecé a meterme en estas dinámicas del manejo de la energía y finalmente me empecé a especializar en esto, que es sanación pránica. Y me entrené afuera, estuve estudiando en muchos países porque no estaba en Chile. Y finalmente me doy cuenta de la importancia de integrar esto con la salud mental, incluso con la salud física, y después viene todo un proyecto que se empieza a desarrollar en Chile a partir de esta integración. Y finalmente, bueno, me termino dedicando gran parte del tiempo principalmente a la sanación pránica, tanto en cursos, en entrenamientos, en diplomados con hospitales en Chile y también haciendo terapia, digamos, mucho, ¿no? ¿En qué consiste, más o menos? Mira, las teorías, como tú bien decías, son teorías que el origen está en culturas bastante ancestrales. Sí. Entonces, los hinduistas, prana es una palabra sánscrita que habla de energía vital o fuerza vital, como bien tú lo dices, pero no se restringe solamente a las culturas de Oriente, sino que también está presente en todas las tradiciones espirituales el uso de la energía para producir cambios en la salud de las personas. Entonces, yo cuando empecé a estudiar esto me vi interesado por el tema de la psicología. Había una integración muy interesante entre lo que era sanación pránica y la transformación psicológica de las personas. Entonces, por ahí empezamos a incursionar y nos damos cuenta de que el cuerpo físico, las emociones, los conflictos psicológicos también están sustentados por energía. Cuando tú intervienes la energía, puedes producir cambios en la mente, en la emoción de las personas. Entonces, finalmente, la herramienta se llama psicoterapia pránica, que es una de las áreas de la sanación pránica, permite transformar la emoción y finalmente hacer terapia psicológica utilizando de alguna manera la energía. Perdona, pero más concretamente, porque en general uno, quizás la psicología más tradicional
se establece en el relato y en ir profundizando, digamos, las emociones desde el relato. Y a veces, si es que hay cosas más complejas, bueno, entra la parte psiquiátrica con medicamentación, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería una terapia pránica o psicológica pránica? Bueno, lo que pasa es que hay que comprender un poquito cómo se originan Por favor, las emociones dele. Tiempo tenemos. y los pensamientos respecto de la relación de eso con la energía, ¿no? Entonces, cada vez que uno piensa o siente, Sí. estas emociones y pensamientos que aparentemente están en nuestro sistema nervioso, en alguna parte nuestra, se alojan también en centros de energía que se llaman chakras en la tradición hindú. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, cuando hay un conflicto psicológico, ¿sí? Por ejemplo, estrés o no sé, una depresión o crisis de pánico, esta vivencia interior, ¿cierto? Que uno experimenta, no solamente está manifestada, como te decía, en tu mente, sino que lo archivas. Entonces, el trabajo terapéutico va a ser trabajar directamente en los centros de energía para descomprimirlos de esas energías asociadas a la tristeza, la pena, la depresión, y finalmente hay un cambio a nivel emocional también. Entonces, si bien es muy interesante lo que tú dices, porque la psicología tradicional entra a través de la palabra o el relato, aquí entramos a través de la energía a producir un cambio en síntomas específicos o finalmente en cuadros clínicos, psicológicos. No quiero ser majadero, pero lo voy a hacer. Ya. Más concretamente, porque pensaba, por ejemplo, tú acabas de mencionar varias quizás dimensiones muy concretas, digamos, de la salud mental, crisis de pánico, crisis de angustia, qué sé yo, las personas lo alojan en partes del cuerpo y lo sienten, de hecho, o sea, no sé, tengo un vacío en la guata, estoy tensionado acá, etcétera, 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 y evidentemente desde ahí va desarrollando algo físico que muchas veces desde la perspectiva más terapéutica tradicional se va resolviendo, dependiendo obviamente de las líneas o las corrientes psicológicas, ¿no? O sea, qué sé yo, no sé, me imagino que un conductual se focalizará más en resolver el síntoma más que el por qué se genera el síntoma. Pero también hay otras corrientes que son más distintas, digamos. Hay distintas corrientes psicológicas. Dentro de eso, ¿cómo se trabaja con las energías más concretamente? En realidad esa es mi pregunta. ¿Qué hace? No sé, voy a poner un ejemplo de idiota o no. Qué sé yo, tocas un cuenco tibetano, prendes un incienso, pones piedra, no haces nada de eso, cantas, conversas, le dices a la persona que le pegue un cojín, no tengo idea, estoy inventando cosas, pero bueno, algunas no las estoy inventando porque las he visto, digamos, pero no sé si es eso, por ahí va. Sí, bueno, hay una herramienta, claro, hay una estrategia de intervención terapéutica. Entonces, primero partimos por un relato al paciente que busca, digamos, solucionar algún tema, ya sea físico o psicológico. Y aquí lo importante, cuando te hablaba de los centros de energía de los chakras, es súper importante, claro, porque esos lugares que son de alguna manera energéticos, hay una anatomía energética o sutil que acompaña la física, ¿sí? Cada uno de los centros de energía está regulando también cierto tipo de emociones particulares. Ya. Entonces, por ejemplo, en un estrés hay un centro de energía que es el plexo solar que se compromete. Entonces, todas estas energías de emociones negativas asociadas al estrés se guardan en ese centro de energía. Entonces, luego de tú ya conocer cuál es el deseo terapéutico del paciente, lo que tú haces es, con las manos o usando cristales, que es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo se realiza? Entonces, usando cristales, tú intervienes desintegrando, de alguna manera, las energías que están asociadas a esos patrones energéticos en los centros de energía. Y al hacer eso, como están interconectados los centros de energía o los cuerpos energéticos con la mente, con las emociones, hay cambios en lo que experimenta el paciente a nivel de conciencia. Entonces, lo que sentías como estresor o como un evento estresor o como un evento que te generaba fobia, tú lo experimentas en la conciencia después de la intervención, realizando esta desintegración de formas de pensamiento, etcétera, que son energéticas, tú logras experimentar una transformación en la sintomatología. Es decir, cuando te enfrentas a los estímulos, hay un cambio finalmente en la manera de comportarse frente a cómo eso te afecta. Desde cierto punto de vista, ¿cómo has visto el desarrollo? Porque tú has trabajado también en medicina alternativa en hospitales, concretamente. Siempre con esta técnica, ¿o no? O quizás desde otras miradas, con la técnica pránica, digamos, con esto de
del desbloqueo de las energías o con otras técnicas? Principalmente el desarrollo en hospitales ha sido con sanación pránica. Perfecto, ¿sí? ya. Y bueno, ahí llevamos un montón de tiempo trabajando, y a lo mejor la pregunta sería ¿cuál es la efectividad a lo mejor de la sanación pránica en torno quiero llegar ahí, pero quiero saber, porque en general también, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en general la medicina tradicional le cuesta establecerse en estas dimensiones y también puede leer ciertos resultados como patrones más histéricos de pronto. O sea, puede decir, ya, ok, sí, le hizo, pero no se le solucionó realmente el problema. ¿Cómo ha sido ese vínculo? Quiero llegar también al resultado, pero quiero saber cómo es eso, porque es complejo. Incluso mucha gente hasta el día de hoy ve la psicología casi como una perspectiva esotérica, la psicología completa, incluso la más tradicional. Sí, o sea, a mí me ha tocado estar con científicos naturales, por así decirlo, y es muy sorprendente la visión que ellos tienen, digamos. Entonces, pues te lo preguntaba, y los médicos de alguna u otra manera se acogen a esa rama. Por eso quería saber cómo había sido esa experiencia. Mira, en realidad el desarrollo en hospitales y programas de diplomados que hacemos con universidades también y hospitales en torno a la sanación pránica, que llevamos ya, vamos a entrar en la 9ª versión de eso en Chile. El tema ha ido como a nivel mundial. La OMS propone de alguna manera hace una propuesta a los países que están integrados en la OMS de integrar las medicinas complementarias finalmente con las medicinas más ortodoxas. Entonces, ese impulso llega a Chile finalmente y lo empieza a tomar y empieza a generar cada vez más regulaciones al respecto, ¿sí? Entonces, parten regulándose algunas medicinas complementarias en Chile y se integran a la medicina pública, que son 4, ¿cierto? La naturopatía, la homeopatía y algunas otras. Y finalmente eso abre mucho las puertas para que en hospitales empiecen a practicarse las medicinas complementarias de manera más extensa. Sí. Entonces, cuando nosotros participamos de proyectos, empezamos a justificar el ingreso a hospitales, finalmente con algún nivel de investigación. Lo que plantea la OMS, ¿cierto?, es que una de las dificultades de integrar medicinas complementarias con medicina ortodoxa es la falta de datos. Yeah. Y nosotros nos hemos centrado en estos años de generar esa casuística. Tenemos cerca de 30.000 casos clínicos descritos, es producto de los diplomados que vamos haciendo. Buscamos generar no solamente en Chile, sino que en el extranjero evidencia, ¿sí?, científica, ¿verdad?, que se puede hacer. Uno puede aplicar pruebas psicológicas, pre-post intervenciones, digamos. La idea es hacer una bajada un poquito más racional de cómo las medicinas complementarias participan realmente en las mejoras de los pacientes. Es raro, Jorge, fíjate, siempre me llama la atención que en definitiva las ciencias sociales y las subjetividades se sometan a un aspecto objetivo que finalmente igual nunca va a traducir la subjetividad. A mí me pasa en otras áreas, digamos, más vinculadas a la comunicación, que cuando uno habla de subjetividad en ciencias sociales, generalmente los más cuantitativos se horrorizan porque parece ser que no pueden creer que las cosas puedan ser más allá de los números o de la forma. Es raro, simplemente un comentario. Siempre me ha llamado la atención eso. O sea, creo que la gracia de lo subjetivo es que es subjetivo. Objetivar lo subjetivo siempre me ha parecido me ha generado extrañeza. Ahora sí, vamos a... Tú mencionabas cosas, yo conozco casos de medicina mapuche que está funcionando bastante bien en ciertos sectores de la macrozona sur, en hospitales, al alero de la Universidad de Chile. Por ende, algo conozco de esta apertura de la que tú mencionabas. Y bueno, acabas de mencionar también que han hecho bajadas concretas para darle un carácter científico y satisfacer, digamos, las necesidades de los científicos más ortodoxos respecto a la validez de esta técnica. ¿Cuántos son los resultados? Ahora sí, ¿cómo ven ustedes los resultados reales de la gente? O sea, mira, la verdad es que a mí me parece que es interesante tomar, a pesar de la importancia de la subjetividad, es importante hacer bajadas como a lo concreto también, ¿sí? Porque de pronto es difícil comprender para el público general o finalmente incluso para los médicos, aunque tenemos muchos médicos que son alumnos, cómo realmente puede llegar a producirse una transformación a nivel física a través del manejo de la energía. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos al estudio de la sanación pránica y buscamos la evidencia, de alguna manera,
Eso objetiviza la intervención para poder convertirla en una medicina complementaria que pueda ser de alguna manera segura y pueda ser confiable, ¿sí? Entonces, en esa línea, en ese camino, claramente necesitamos nosotros generar de alguna manera datos, ¿sí? Y se pueden hacer, pues. Entonces, yo no estoy tan en desacuerdo con que no podamos llegar a esas uniones en algún nivel. Ahora, en estos 30.000 casos que hemos ido desarrollando, buscamos siempre generar esta no solamente evidencia cualitativa o subjetiva, descrita por los pacientes como mejora, sino que también tratamos de graduar las mejoras a nivel de escalas y un montón de pruebas que podemos aplicar para lograr buscar en qué nivel se logran estas mejoras, ¿no? Bueno, hemos trabajado con muchos pacientes osteomusculares, porque estamos trabajando con el Hospital IST y también con la Escuela de Medicina de la USACH, en los programas de diplomado. Sí. Entonces, en esa dinámica hemos ido mostrando cómo la sanación pránica es muy efectiva en términos de trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Y por supuesto que no solamente la disminución del dolor, sino que las mejoras mecánicas y un montón de apoyo a la kinesiología y a la medicina ortodoxa en esa línea es muy efectiva, ¿sí? Y también, por supuesto, en el área psicológica nos encontramos que en las patologías más neuróticas, a lo mejor, o no sé, en depresiones, en trastorno ansioso, en estrés postraumático incluso, tenemos muy buenos aportes de la sanación pránica. Incluso hay estudios que muestran la relación de sanación pránica con psiquiatría, o sea, usando psicofármacos, y muestra cómo la sanación pránica da un impulso superior al que se logra solo con el uso de psicofármacos. Entonces, por eso me parecen interesantes los estudios a mí científicos, ¿no? Porque tratan como de validar un poco la efectividad de ambas corrientes. Dentro de eso, no puedo dejar de pensar que también uno podría desarrollar, y lo mencioné hace un rato, que podría haber un rasgo histérico de parte de los pacientes y que los pacientes efectivamente desde una conversión histérica se sanen. Lo que también está bastante estudiado incluso desde la neurología. Entonces, qué sé yo, así como hay una paciente o un paciente histérico que queda ciego, también milagrosamente puede dejar de quedar ciego por una conversión histérica, y desde ese punto de vista uno podría pensar que una sanación desde esta perspectiva, y no por esto inválida, se vincula con aspectos más bien de medicina, o sea, de medicina alternativa, pero con aspectos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero cuando te dan en el fondo un remedio que no es el remedio, sino el efecto placebo famoso. Gracias, sí. El placebo. Porque uno también podría pensar eso. O sea, podría pensar, y es tremendamente válido, y de hecho hay gente que se sana, digamos, se sana absolutamente a partir de una vinculación afectiva con ciertas cosas y con las creencias desde ahí. ¿Cómo van estableciendo esta me imagino que no buscan esa representación, o no sé, ahí me confundo un poco. Bueno, por eso es importante la investigación científica como un aporte para poder dejar un poco de lado este tipo de variables que podrían entrar en juego. Pero que no son variables malas, ¿eh? No. O sea, de hecho hay gente que se sana yendo a la iglesia, digamos. Sí, efectivamente. Yo soy súper pro psicología, digamos, pero lo que te quiero decir es que sí, pues hay gente que se sana leyendo el tarot. Entonces está bien y puede ser muy bueno. Por eso te pregunto. Sí, por eso te digo que el efecto placebo incluso en ciencia podría llegar a ser relativamente controlado. De hecho. ¿Sí? Entonces, las investigaciones que nosotros hemos realizado, no solamente en Chile, sino que en el extranjero, buscan de alguna manera controlar la variable del efecto placebo, ¿sí? Entonces, hay distintas maneras que la ciencia busca para poder hacer esto. Y las investigaciones también con sanación pránica están buscando de alguna manera controlar el efecto placebo para ver de qué manera solamente la intervención energética es la que está produciendo el resultado. Entonces, bueno, hay mucho que discutir respecto de cómo eso se puede lograr y claro, la influencia del efecto placebo no solamente tiene que ver con un sanador, sino que tiene que ver con los médicos, tiene que ver con alguien que representa algún nivel de autoridad y que podría producir un cambio solamente por su presencia. Ahora, de alguna manera esas variables cuando aplicamos ciencia podrían llegar a ser controladas y buscamos eso cuando hacemos investigación en sanación pránica, buscando controlar precisamente esa variable y poder distinguir qué es qué de qué. Ahora, por supuesto que falta muchísimo estudio, no solamente en sanación pránica, sino que en todas las medicinas complementarias debiésemos buscar esta validación de alguna manera o tratar de mostrar cómo estas variables
juega, si bien forman parte a lo mejor, ¿cuál es el aporte de qué? ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que nos aporta la ciencia es poder distinguir, establecer distinciones, independiente que sea a lo mejor una investigación muy cualitativa, pero de alguna manera podemos nosotros empezar a ver, ¿no? Cuál es realmente el aporte de un fármaco, cuál es el aporte de una hierba, cuál es el aporte de la energía. Además, una medicina energética que es tan distinta a lo mejor a las otras, porque en sanación pránica nos encontramos de que no hay toque con el paciente. Realmente tú trabajas en los cuerpos energéticos. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un problema en el, no sé, de la articulación de la muñeca, tú no trabajas haciendo una tracción mecánica o no sé, como la tuina o digitopuntura donde aprietas meridiano, etcétera, para circular energía, solamente trabajas en los cuerpos energéticos. Entonces, el trabajar en los cuerpos energéticos y mostrar datos ahí es como más complejo lo que tú dices, pues, fue influido realmente por... con efecto placebo, o a lo mejor había lo que tú bien dices, una conversión histérica u otras maneras de aproximarse a los fenómenos, digamos, psicológicos que podrían influir, o realmente la energía es la que está participando. Entonces es una discusión que en realidad es importante de ir despejando, porque finalmente cuáles son las medicinas complementarias, ¿cierto?, que van a ir quedándose como aporte a la medicina ortodoxa, precisamente las que están mostrando de alguna manera que están generando resultados. Entonces, no deja de ser importante el mostrar el dato, no deja de ser importante el mostrar, tratar de diferenciar las variables que están participando dentro de un proceso terapéutico y finalmente mostrar cómo una herramienta terapéutica, en este caso la sanación pránica, realmente es una herramienta que se correlaciona en una intervención, ¿verdad?, y en un resultado, y a partir de eso nosotros podemos controlar eso en muchos pacientes. Entonces, no es que solamente algunos pacientes logren mejora en la muñeca cuando tú haces un movimiento de desbloqueo de la energía, sino que tú puedes tener una muestra, ¿cierto?, de 100 personas en las cuales haces ese movimiento y finalmente un porcentaje altísimo sobre la norma, ¿verdad?, muestra un resultado. Entonces, eso nos está ayudando a comprender de que la sanación pránica realmente hay un correlato entre el movimiento de la energía y finalmente un cambio a nivel físico, psicológico, emocional. Entonces yo valido un poco el aporte de la ciencia para el logro. No, me parece muy interesante, Jorge. Lo que pasa es que estaba pensando también en que eso se puede traducir en otras áreas. O sea, uno ve o uno lee sobre la histérica de Esther Coy y puede ser más o menos lo mismo. O sea, también algo que uno podía creer que era, no sé, una situación demoníaca, resultaba que en realidad era un abuso o una fantasía y finalmente la palabra o la hipnosis logró otras cosas. Entonces es interesante también observar eso. Tú hablabas además de energía, cómo se va observando esa energía, cómo se observa esa energía. Me imagino que ahí hay, más allá del dolor, habrá una... No sé, ahí tenemos todavía bloques que conversar. Muy bien. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a hablar de este interesante tema, que tiene que ver con la energía. La verdad es que estoy con varias cosas en la cabeza ahí. No se vayan de la compañía de TVX y volvemos inmediatamente con más de los personales políticos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque. Seguimos conversando sobre sanación pránica y seguimos, por supuesto, con Jorge Fuentes acá en los personales políticos y quedamos, te dije que me dejaste como con varias cosas, con varias ideas en la cabeza, porque en definitiva también se establece una dimensión. Yo entiendo que tú le das entiendo que te interese lo científico, ¿cómo se podría decir más? Lo científico natural quizá, o más, insisto, cuantitativo, más que lo cualitativo, para una forma de validar todo esto. Pero también es complejo, porque, por ejemplo, tú ves a alguien, tú ves su energía, quiero tratar de entender en realidad, eso es lo que estoy tratando de... Mira, la verdad que... si alguien llega, por ejemplo, a tu consulta y se sienta al frente tuyo y, no sé, antes de... Tú dices, este weón está medio cagado. Mira, lo que se hace en realidad... lo que se hace realmente es poder aproximarse al tema del motivo de consulta al paciente, ¿verdad? Ya, entonces ahí el tipo te va a dar pautas. Te da datos, digamos, ¿sí? Ahora, en los niveles de entrenamiento, ¿cierto?, que son varios en sanación pránica, uno va desarrollando destrezas, como destreza principalmente en la sensibilidad, ¿sí? Entonces, más bien que la clarividencia, que es una realidad también, ¿sí?,
posible, el ver la energía. Ya, ok. ¿sí? Eso sería la clarividencia. Claro, poder ver la energía y ver los chakras, etcétera, es una posibilidad también real. ¿Tú lo ves? Sí, se puede utilizar ese tipo de herramientas en sanación pránica. Ya, ok. Los alumnos desde los niveles básicos empiezan a desarrollar la percepción Sí, que de la esta energía cosa con las como de manos. sentir el calor y... Claro, eso como lo es ejercicio como muy lo más básico, básico, pero claro, sí. pero tú finalmente podrías ver cómo un desequilibrio físico implicado en la muñeca finalmente está manifestando también un desequilibrio en la energía percibiéndolo con tus manos. Y eso se muestra como exceso de energía en las zonas o déficit de energías. ¿sí? Entonces, cuando tú observas eso, podrías ya tener coordenadas de intervención. ¿sí? Entonces, después de registrar en los cuerpos energéticos, los cuerpos sutiles, ya sea en el aura interna, que se conoce como anatomía sutil, o en los centros de energía o chakras, tú puedes ya comenzar a intervenir en función de esos desequilibrios. El objetivo final sería esto que está en desorden, ¿cierto? El exceso de energía o la falta, y llevarlo al orden. Eso principalmente es el principio básico. Entonces, si hay una dolencia, por ejemplo, un dolor, etcétera, tú escaneas la cantidad de energía bloqueada que hay, la extraes y proyectas prana fresco y se absorbe porque hay una interconexión entre los cuerpos energéticos y el cuerpo físico y finalmente produce un cambio que en dolencias menores puede ser instantáneo, hasta en patologías crónicas, por supuesto, requiere desbloquear, entregar energía, absorber energía y producir procesos de autorrecuperación biológica. Pero finalmente uno debiese encontrarse con un correlato entre intervenciones y mejoras siempre que interviene con sanación pránica. Yo lo he visto, digamos, lo veo a diario y, en fin, me dedico a esto ya hace tantos años. No, sí. Pero mi pregunta era otra, era si tú veías la energía de las personas. Sí, se puede ver también. Hay cursos para eso. Se entrena, así como se entrena la habilidad y el arte de sanar, ¿verdad? Se puede entrenar la habilidad de ver la energía. Y tú puedes ver los centros de energía, los chakras, etcétera. Porque, señor director, aunque usted no lo crea, yo le pregunté, le dije que Pancho era una persona compleja y él lo vio como una persona buena. Lo que me complicó un poco en realidad, no logré entender si estábamos en lo correcto o no. Yo como que dudé un poco, pero bueno, ya. Cuéntame una cosa, porque hay algo que dijiste en el primer bloque que me parece interesante, y es que tú desde muy joven, desde los 15, 16 años, te interesó este tipo de cosas, y también incluso ocupaste la palabra esotérico. ¿Qué tiene de esotérico también todo esto? Que a mí me parece súper atractivo, en realidad me parece interesante, o no tiene nada de esotérico. Bueno, en realidad depende del momento en el cual... ¿Cómo entiendes lo esotérico? Claro, esa es la buena pregunta. Partamos por lo ¿no? más bajo. ¿Cómo entiendes lo esotérico? Que hay todo un paradigma, digamos, de que sobre los cuerpos físicos, emocionales, hay una dimensión espiritual que se correlaciona con este trabajo, digamos, que después me desarrollo, me dedico, digamos, en el transcurso del año, en donde, claro, pareciera que hay algo más, pareciera que hay algo más que los fenómenos solamente físicos, pareciera que hay algo más que solo la mente, ¿sí? Cuando hablas de dimensión espiritual, ¿a qué te refieres, Jorge? Porque uno podría también entender que la parte emocional es espiritual. Claro, la búsqueda de lo trascendente, digamos. Yo empiezo este camino, bueno, en una etapa en donde uno, en fin, los adolescentes están con todo lleno de preguntas, ¿no? Buscando de alguna manera identidad personal, etcétera. Sí, claro. Entonces, en esos momentos yo me doy cuenta de que había algo, una necesidad interior de conexión o de reconexión con algo que no tenía, ¿verdad? Y eso es lo que todos los maestros espirituales mencionan como la necesidad de establecer el yoga o la unión o algo, unirte con algo que faltaba. Entonces, a partir de mi propia vivencia, de la necesidad, de la sensación no sé, de falta todavía, de incompletitud, empecé a buscar un camino que me llevó finalmente a encontrarme con textos. Y de hecho el libro de Master Choa, que es el maestro de la técnica, yo más o menos como a los 16, 17 años lo encontré porque también mi padre le interesaban estas cosas, ¿no? Entonces, y entonces la búsqueda de la trascendente me pareció interesante desde el comienzo. Creo que en esa fecha también leía las cartas, creo, el tarot. Sí, estaba bien interesado en el mundo de la energía. Creo que también como a los 17... ¿Sigues leyendo el tarot? Ya no tanto. Ya no tanto. Sí, ya o no sea, tanto. sigue estando ahí, pero no tanto. Sigue estando ahí, pero no es mi herramienta terapéutica de trabajo. Pero sí me parecía muy interesante esto de los arquetipos, cómo los arquetipos se relacionaban de alguna manera con la posibilidad de transformación de las personas. Había toda una historia que se contaba en el tarot, ¿cierto? Que en realidad es la historia del iniciado espiritual, ¿cierto? En donde recorre toda una vía de desarrollo a través de cada arquetipo, ¿sí? Entonces, me parecía interesante este mundo de lo sutil. Y la verdad es que yo siempre estuve interesado, siempre creí de que habían temas energéticos o energía, era una cosa intuitiva, ¿no? Que había energía
que sustentaba la posibilidad de transformarse. Y desde muy pequeño yo busqué incluso que me entrenaran personas, ¿no? Tenía como, no sé, 9 años, me acuerdo yo, quería que me enseñaran a curar con las hierbas y esas cosas cuando era muy chico. Entonces había un interés realmente de poder utilizar estos mecanismos como de la energía o, no sé, como más chamánicos tal vez, en la posibilidad de sanar a las personas. Eso fue como un caso muy de pequeño, la verdad que fue muy, a lo mejor, sin claridad del objetivo, pero después se fue armando y finalmente convirtiéndose en lo que pasó. En lo ¿no? que hoy Claro. pasó hoy día. Sí. Ocupaste la palabra trascendencia y me llama la atención porque de alguna manera también desde un punto de vista religioso la idea de la trascendencia espiritual es fundamental. Esta cosa existencialista de decir, bueno, que hay más allá, ¿no? Que es una forma de ver también lo espiritual. Yo te decía, bueno, sí, lo espiritual puede ser también lo emocional y lo mental, pero también está esta otra mirada, comillas, más religiosa. ¿Hay algo que ver, tiene algo que ver con eso también esto? En el Sí. sentido de lo trascendente, así como decir, no sé, que si yo, no sé, alguna persona cercana o conocida que cree, por ejemplo, ¿cómo se dice? En la vida después de la muerte, o en esto de la transmutación del cuerpo una vez que te mueres y la reencarnación o las vidas, varias vidas, ¿hay algo de eso o nada que ver? O un Bueno, poco que ver. o sea, mira, en realidad, independiente de la herramienta, yo también era bien como cristiano en mis fechas, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, bien interesado como en A la pesar de leer el conexión, tarot. a pesar de leer el tarot. Sí, la verdad es que está bien interesado como en el fenómeno celestial de alguna manera. Yo, Ya. ¿no? Entonces, como ese interés en poder ser tal vez influido, ¿verdad? Por algo superior, era algo bastante atractivo también, el ser eh, impregnado de alguna manera de posibilidades de transformación a través de un avatar, de un maestro, me parecía algo interesante de poder recorrer. Y bueno, llegué a Master Choa, que en Master Choa, Koksui, el maestro de la técnica, no solamente tiene la dimensión de trabajo en la sanación pránica como técnica terapéutica, sino que tiene toda una escuela de desarrollo espiritual que se llama Arhatic Yoga, en donde yo empiezo a darme cuenta de que esos textos que leía más joven, como de Lobsang Rampa, que parecían como historias, ¿no? En su momento, y que después se van a otros textos que hablan más de tecnología espiritual, eran ciertos. Pues entonces yo en sanación pránica encuentro también esto que andaba buscando, ¿no? Esta sensación de carencia interior se responde a través de un maestro que es Master Choa, que me entrega una estructura súper clara del desarrollo espiritual para mi concepción, ¿cierto? En donde el desarrollo espiritual, que de alguna manera implica una desconexión primaria, en donde hay que construir una reconexión, sí, por eso se llama yoga, ¿no? Yoga es unión nuevamente con algo superior. Me muestra una estrategia de cómo lograr eso, ¿sí? Entonces, sanación pránica también se convierte en un instrumento súper concreto. De alguna manera yo soy, no sé, como súper interesado en lo esotérico, pero también tengo esta como cosa de ver realmente estructuras, estrategias para poder lograr las cosas, ¿sí? Entonces, Arhatic Yoga es un conjunto de tecnologías para el desarrollo espiritual y para alcanzar el yoga en función del desarrollo de todos los cuerpos sutiles. Hay distintas prácticas de meditación para ir fortaleciendo distintas áreas que permiten sostener el desarrollo espiritual. Entonces, tal vez yo me metí en una línea de desarrollo espiritual que es bastante como formal en términos de cómo se lograría este resultado, ¿sí? Ya. Entonces, finalmente, eso me parece a mí muy atractivo. Por eso a lo mejor la integración después que hago con la ciencia y la psicología y la energía, y por eso a lo mejor me estoy metido en hospitales ahora, buscando de alguna manera integrar esto. Hay un interés como en establecer estos dos puentes, ¿no? Entre el puente de lo sutil, ¿verdad? Y el puente de la mente, con una bajada súper concreta a que todos puedan lograr las cosas. Entonces, Master Choa habla que no solamente las personas, algunas personas tienen dones para sanar, sino que en realidad todos podríamos llegar a producir resultados manejando la energía y pudiendo transformar el cuerpo, las emociones de las personas. Entonces, esa propuesta me parece súper interesante porque ahí Master Choa lo que apoya, lo que entrega es una herramienta replicable, tanto para recibir entrenamiento como para poder entregar entrenamiento,
y también una herramienta replicable para producir resultados utilizando la energía, aunque no toque el cuerpo, y como yo te decía ahí en el break, ¿verdad? Podemos hacer incluso terapia por Zoom, porque hay principios energéticos de interconexión, etcétera, que permiten lograr eso sin siquiera estar frente a frente. Entonces, la estrategia dentro del mundo de la energía tan clara que Master Choa muestra, me da mi tranquilidad de producir estos resultados concretos y también que se replican en las personas, en todas las áreas, en el área de las emociones, en el área física, en el área espiritual. Master Choa es un maestro de multiniveles en realidad. Master Choa, ¿qué nacionalidad tiene? Chino-filipino. Es chino-filipino. Sí, de ¿Y origen. de qué época es más o menos? No, es contemporáneo. Sí, falleció Pero hace tú lo unos años. leíste chico, me dijiste. Claro. Ya Sí, bueno, era. sí. Es que no sé qué edad tienes tú, entonces estoy tratando de calcular nomás. Claro, sí. Este señor chino-filipino tiene todas estas teorías. Sí. Y estas teorías se basan ¿de dónde nace esta teoría? Bueno, Master Choa fue un maestro muy estudioso de las culturas orientales, finalmente, y claramente sanación pránica, por prana, viene de todos unos estudios que han hecho ahí en Teosofía, Master Choa, y en el hinduismo. Hay elementos que son complejos y que me ha tocado incluso ver con otras personas respecto, por ejemplo, a otras terapias alternativas, en la utilización de ciertos psicotrópicos, hongos concretamente, donde efectivamente la gran crítica que se hace es que los chamanes ocupan esto en dimensiones culturales propias de ellos, digamos, y que probablemente muchas veces una terapia vinculada a hongos en dimensiones occidentales no deja de ser simplemente el consumo de una droga que te vuela y que te establece en otra dimensión. Este señor chino-filipino, evidentemente, como tú lo acabas de mencionar, Jorge, saca teorías de su propia cultura. ¿Cómo se configuran estas dimensiones? Porque creo que los aspectos culturales, si bien también son sutiles, son muy reales y muy concretos y definen identidades, definen rasgos de personalidad más masivos, pero también individuales, definen muchas cosas. ¿Cómo se va estableciendo esto para poder conciliar una teoría o un tratamiento, una forma que responde a una cultura que es muy distinta a la nuestra, más aún a la nuestra hoy día, digamos, que es súper consumista, individualista, bien poco espiritual, por lo menos en lo concreto o por lo que uno ve? ¿Cómo se van conciliando esos elementos? Bueno, yo creo que tiene que ver con la biografía de Master Choa también, ¿no? El por qué las cosas se producen de la manera que se producen. Entonces, Master Choa, si bien es un maestro espiritual, ¿verdad? Master Choa también era ingeniero químico, ¿sí? De profesión. Entonces, cuando uno observa la obra de Master Choa, tú te das cuenta de que es una obra muy técnica, ¿se entiende? O sea, Master Choa entrega las maneras específicas necesarias para producir el resultado. Perfecto. Entonces, es un maestro que está centrado también, al igual que mi interés, en el resultado, ¿sí? Entonces, si tú haces las cosas como tienes que hacerle y las replicas, puedes generar resultados. Entonces, cuando nos metemos en esa dinámica, y a propósito de lo que tú dices, claramente sanación pránica es una herramienta segura y confiable si la aplicas de la manera apropiada. Entonces, esas dos dimensiones de la seguridad, la confiabilidad y la facilidad de la aplicación permiten de alguna manera que nosotros no tengamos riesgo en el uso de la sanación pránica. Entonces, claro, lo que tú propones como el uso, no sé, de psicotópicos o, en fin, hongos, claramente puede tener una serie de otras variables ahí de... O sea, es que hay gente que se mete en esas Sí, líneas. claro, sí, se conoce, ¿no? Hay gente muy profesional al respecto tampoco. Yo no estoy satanizando el tema, pero sí conozco gente que se mete en esa línea en realidad para volarse, digamos. Claro. Esto no pasa con la sanación pránica porque evidentemente no hay ningún elemento externo que atente contra el sistema nervioso central, por así decirlo. Efectivamente, claro, sería como la variable, ¿no? ¿Y qué permite confiar en ella? Porque es la otra pregunta, no es la otra ala. Ya. Una cosa es por qué no afecta, pero la otra pregunta es por qué sí facilita el cambio, ¿sí? Entonces, lo que permite y facilita el cambio realmente es una herramienta súper estructurada, súper segura, y que Master Choa la valía con resultados finalmente. Ya. Entonces, es inocua la intervención. ¿Sí? Hay posibilidad a lo mejor de congestionar algún centro de energía y que eso momentáneamente pudiese generar un... ¿Qué significa congestionar algún centro de Congestionar, energía? por ejemplo, tú estás trabajando en, no sé, en un problema físico y
colocas demasiada energía y cuando colocas demasiada energía se puede producir, no sé, hiperactivación unos segundos, ¿cierto? Una sensación de hiperactividad producto del exceso de energía, pero eso debiese decaer en los minutos, en las horas posteriores a la intervención. Eso es lo más terrible que podría ocurrir, digamos. No, tampoco ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Entonces, cuando uno medita mucho también, podría tener un exceso de energía en el sistema y eso puede costar un poco dormir a veces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Están descritos por Master Choa, se llama síndrome Kundalini eso, pero son de efectos transitorios generalmente que pueden ser rápidamente controlados. Entonces, desde ese lugar, cuando uno hace las cosas propiamente y las corrigen cuando debe corregirlas, claramente no hay riesgo. Entonces, eso me parece interesante de la escuela de Master Choa, una escuela de la objetividad. Hay una virtud que él menciona, que es la virtud de la percepción precisa y la expresión correcta, que es como anhelar la verdad, tanto interior como externa, ¿sí? Entonces me parece muy interesante eso al aproximarnos al uso de las medicinas energéticas y al desarrollo espiritual. Porque si no, no puedes controlar los resultados. Por ejemplo, hay muchas experiencias espirituales que están descritas por muchos yogis o por muchas personas que muestran una voladura que ¿qué pasó aquí? Entonces, Master Choa te explica exactamente qué es lo que está ocurriendo y por qué se produjo este fenómeno, que podría ser incluso un desarraigo, una desconexión, un fenómeno extático, un fenómeno místico. Claro, hay variables que están en juego y son ciertas maneras de estimular cierto tipo de cuerpos energéticos que podrían generar desequilibrio. Entonces, cuando Master Choa o un maestro muestra también las posibilidades, pero también los riesgos y te entrega las soluciones, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito del manejo de la energía terapéuticamente, eso me da a mí mucha seguridad. La verdad es que yo no podría dejar de encantarme de la maestría. Me imagino, claro, lo que hace. Claro, porque en realidad es una técnica que yo me doy cuenta, los alumnos que participan, que en Chile con más de 20.000 graduados de sanación pránica, entonces me impacta que lo pueda tomar un joven de 18 años y pueda producir resultados en su familia o en él, lo toma una persona mayor de 80 años y pueda producir resultados, doctores, o sea, de todas las áreas. La verdad es que cuando entran en la dinámica de aceptar de que existe algo más allá de lo físico y nos enfrentamos a este paradigma que es nuevo y por lo menos dejamos el sombrerito ¿cómo dices? En la puerta, ¿no? El abrigo ahí, el paraguas, no me acuerdo cómo es el dicho, y finalmente nos metemos a la posibilidad de explorar, ¿sí? Usando esta virtud que Master Choa nos invita, que es la de la percepción precisa, verificar cómo esto opera y finalmente si acaso tiene o no resultados y a partir de ahí empezar a construir esa realidad o esa verdad en ti. Me parece maravilloso, porque no es un maestro de la imposición, esto no es el sanar a otros. Master Choa no propone que es una cosa de fe, sino que en realidad hay una estructura, una estrategia, una manera de producir los cambios y eso deben ser vivenciados objetivamente en las personas. Quiero que profundicemos la idea de percepción precisa para entenderla un poquito más, pero tenemos que hacer una breve pausa. Muy bien. Y volvemos inmediatamente con más de Lo Personal es Político, siempre, por supuesto, por las pantallas de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político y seguimos conversando con el psicólogo y director de Plana Vida, Jorge Fuentes, y yo le había dejado una idea que en realidad quiero que profundice, la idea de percepción precisa, que me decías que era muy importante. ¿Qué significa eso? Es como el anhelo, la búsqueda de la verdad, ¿no? Como te mencionaba antes, y sobre todo en este tema de la energía es importante como aplicar esta fórmula, porque podemos caer como en dos riesgos, ¿cierto? Ya. Un primer riesgo sería creer todo, ¿cierto? A pie juntilla, sin validación, ¿ok? Que podría ser un error. Y lo otro es no creer en nada, Ya. porque no experimentas. Entonces, muchas veces nos encontramos con esto en los científicos, que en realidad a veces son más, creyentes que los mismos creyentes, cuando rechazan, por ejemplo, la sanación pránica, porque en realidad sus paradigmas, ¿verdad?, que no han llevado a validación concreta, específica, los llevan a adquirir creencias de alguna manera que son finalmente las que imponen sobre el modelo y no ha habido ninguna indagación. Entonces yo he recibido muchas críticas a veces de científicos que me dicen, oye, pero esto en realidad cómo hace posible, la verdad es que cuánta investigación hay, bueno, les muestro investigación, pero tampoco son suficientes. Entonces, claro, y rescatando un poco lo que tú decías, la propia vivencia, ¿verdad? Y la experiencia personal, que tal vez a lo mejor no nos va a llenar de datos, pero sí el experimentar en ti, en tu familia, etcétera, cómo se producen cambios, tal vez incorporando todas estas variables que tú decías, del efecto placebo, etcétera, pero se da tantas veces el mismo resultado que a lo mejor uno termina por aceptar de que hay una realidad detrás de esto, ¿no? Entonces,
La percepción precisa, como bien dice Master Choa, lo que busca de alguna manera es que tú valides la información y finalmente concluyas en función de la experiencia o en función del análisis de las variables de manera un poquito más exhaustiva, ¿sí? Entonces, incluso los mismos entrenamientos, los mismos cursos, partimos ahí, pues, o sea, se supone que vamos a sanarnos. Entonces, ¿cómo es posible que esto sea real? Se supone que tú tienes un problema aquí, vas a trabajar con un compañero y no podías levantar el hombro y limpias la energía, desbloqueas y puedes levantar el hombro. ¿Qué nivel de influencia puede haber ahí? O en realidad esto que viviste puede haberse dado el efecto placebo, pero después lo viviste la segunda práctica y se te pasó y se te eliminó la molestia acá. Y después mejoraste tu energía cuando trabajaste en un centro de energía. Y finalmente toda esa experiencia, ¿verdad?, que está siendo validada con la práctica, empieza a generar una creencia distinta, que puede ser muy distinta a la que tú traías. A los cursos llegan ingenieros, llega gente muy, muy escéptica incluso, ¿eh? Pero llega con escepticismo porque quiere validar incluso si acaso esto es real o no. Yo he tenido muchos alumnos que vienen en esa línea ya, o sea, he escuchado tanto de esto, mi familia, todo el mundo habla del asunto. Yo no creo nada, pero en realidad quiero ver si funciona. Y bueno, empiezan a experimentar, se dan cuenta que funciona y finalmente lo que pensaba en algún momento que no podía ser posible, empieza a ser posible y finalmente se puede convertir incluso en herramientas de uso personal o de uso con la familia y puede convertirse en un cambio de estilo de vida. Entonces, de verdad que el quedarse a lo mejor con creencias limitantes sin ponerlas en juego, ¿verdad?, para develarlas, creo que es un error, ¿sí? Yo incluso me acuerdo haber tomado el primer curso, y debo reconocerlo, digamos, tomé el primer curso en Uruguay, y no fue fácil para mí empezar con práctica, porque en realidad era difícil para mí todavía comprender de que existía una interconexión entre la energía y el cuerpo físico. Era una creencia, ¿cierto? O sea, yo no me cabía en la cabeza de que trabajar en la energía podía afectar el cuerpo, ¿sí? Al igual que muchas otras creencias que uno puede tener limitantes. Entonces, tomé los cursos en Uruguay, recuerdo, y estuve como 6 meses sin practicar. Porque mi creencia me limitaba en la práctica, porque yo decía, no puede ser posible que haciendo esto hay un cambio físico. No. Entonces, después con la práctica empecé a darme cuenta que sí existía una correlación y finalmente se quebró la creencia, ¿sí? Pero eso fue después de practicar. Entonces, pero hay un elemento interesante, Jorge, porque finalmente también, y estaba pensando en este filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, que plantea justamente la idea de estar en el constante cuestionamiento. Y también cuando uno establece ciertas dimensiones de creencias, en el fondo, y bota ciertas barreras de creencia, en el fondo va incorporando otras creencias también. O sea, también puede ser que tú hayas logrado superar eso e incorporas otras creencias, como cuando a uno le dice, no sé, por ejemplo, cuando mi hija me dice, papá, deconstrúyete. Claro, deconstruirme implica construirme de otra manera también. Sí, o sea, se establecen otras dimensiones de creencia, uno va estableciendo otras creencias y va avanzando. Uno quiere creer que va avanzando, capaz que vaya retrocediendo, esperemos que no. Ahora, hay algo que nos queda re poco tiempo, pero no quiero dejar pasar esta pregunta, porque en definitiva, si yo logro meterme en este tema, también hay una dimensión que es bien compleja. ¿Qué pasa si yo ocupo esto? Me voy a poner casi como la guerra de las galaxias, si yo lo ocupo para el lado del mal. Porque también podría ser, también puede ser que yo sea un carajo, que puede ocurrir en la medicina y todo, pero también hay una cosa delicada ahí, que puede pasar en todas las áreas, ¿eh? Pero me imagino que también hay una cosa, o sea, hay médicos que son unas bestias, hay médicos en Chile que hicieron tortura, digamos, y que validaban la tortura. Hay psicólogos que han trabajado en realities en televisión para ver las patologías y fomentar las patologías de los realities, digamos, me consta. ¿Qué pasa ahí? Porque tú estás ahí en un plano, comillas, positivo, pero puede haber algún carajo que se meta a estudiar esto para hacer daño, digamos, para irse al lado oscuro. Bueno, no son temas que estén ajenos a la sanación pránica, ¿no? el conocer sobre todo esto. si es que trabajas energías, digamos, sí, entendiendo esa idea, ¿no? Efectivamente, bueno, claramente la posibilidad del uso de la energía en esas dimensiones que tú mencionas es una posibilidad real, ¿verdad? Y hay herramientas que utilizan la energía para dañar a otros, ¿sí? Entonces, en sanación pránica, Master Choa tiene claro eso también, ¿sí? De hecho, hay entrenamientos que hablan de esto y hay entrenamientos como la autodefensa psíquica, que es una herramienta terapéutica de asistencia a pacientes que han sido intervenidos con energía negativa, digamos, con el intento de dañarlos. Perdona, no lo quiero
poner en caricaturizar, pero que sería como una magia negra, insisto, no quiero caricaturizarlo, pero que te tienen energía negativa, ¿qué significa eso? Significa que así como bien tú dices que hay personas que pueden usar la energía para Para hacerte fortalecer la daño. salud, Hay otras personas que te hay la otras tiran personas que pueden afectar los centros de energía, etcétera, para producir desequilibrios psicológicos, físicos, financieros, etcétera. Ya. Una realidad que se conoce en las culturas, ¿sí? Sí. En todas las culturas, en todas las tradiciones. Pues, los tibetanos tienen, no sé, los encargados de los mantras, ¿cierto? Que se encargan de generar mantras buenos y mantras también negativos, definitivamente, ¿no? Y también la cultura mapuche, en todas las culturas ancestrales observamos eso, ¿no? Que hay la posibilidad de intervenir con energía negativamente. Bueno, en sanación pránica hay una herramienta terapéutica que es la autodefensa psíquica, en donde podemos nosotros trabajar a partir de los principios que están detrás de la energía y principalmente apoyando un poco la búsqueda de cómo se devela esto y cómo se enseña, digamos, a controlar a esas personas. La enseñanza de la ley del karma es muy importante detrás del uso de la autodefensa psíquica, ¿cierto? Entonces, es real que la energía negativa pueda ser utilizada para afectar a las personas. Es real también de que existan herramientas terapéuticas para ayudar a esas personas a liberarse de esas energías que están en sanación pránica como una herramienta terapéutica de asistencia y ayuda. Y también la autodefensa psíquica se basa en los principios de la ética espiritual. Y ahí hablamos de la ley del karma. Entonces, la acción y reacción es muy importante y siempre se enseña en todos los niveles del curso básico, ¿sí? Entonces, en la autodefensa psíquica esa es un leitmotiv. Que si tú utilizas la energía negativamente, el efecto que va a tener, a lo mejor no en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo va a ser muy devastador. Entonces Master Choa no lo propone como una alternativa inteligente, ¿sí? A propósito de la percepción precisa, el hacer mal uso de la ley del karma, digamos. Bueno, esperemos que haya no tanta gente que la mal utilice. Se nos acabó el tiempo, Jorge. Antes quisiera que cuentes dónde los pueden ubicar o página, porque en este momento me estás diciendo, me contaste que están rearmando el centro en Pedro de Valdivia, pero que han trabajado en forma remota. Sí, hemos estado trabajando en temas online, ¿Dónde los tanto en ubican? Cursos. Estamos trabajando, pranavida.cl, ¿sí? Pranavida.cl, ¿sí? ya. @Centro Pranavida es el Instagram. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las actividades, en fin, hay muchas actividades que desde programas de diplomado en hospitales, como les decía, hay universidades que empiezan ahora. Y también en terapias, marzo, me imagino. Terapias y en fin, un montón de actividades que hacemos online, también presenciales, pero lo hemos estado haciendo en hoteles durante la vuelta de la pandemia. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos y por supuesto los dejamos invitados a seguir en la compañía de TVX y también a un próximo Lo Personal es Político. Chao.